Buenas tardes, profesor. Nuestro grupo está conformado por Alex Aguilar, Angie Belduma y mi persona, Helen Álvarez. El tema de esta exposición es acerca de la biografía de la astrofísica Jocelyn Bell. La astrofísica Susan Jocelyn Bell Burnell nació el 15 de julio de 1943 en Belfast, Irlanda. Es la mayor de 4 hermanos. Algo que marcó su vida es que su padre era arquitecto y él participó en la ampliación del observatorio de Armagh, lo que permitió que Jocelyn tuviera un acercamiento a la astronomía desde niña y que además estuviera rodeada de libros que despertaron su interés por la ciencia. Sus padres creían en la educación de las mujeres, por eso en 1956, después de cursar la enseñanza primaria en Irlanda del Norte, le enviaron al internado femenino de Mount School, en la ciudad inglesa de York. En 1961 escribe al astrónomo inglés Bernard Lovell del Radio Observatorio de Jodrell Bank para que les aconsejase qué debe hacer para ser radioastrónoma. Lovell le sugiere que estudie física o electrónica. Sus estudios superiores los realizó en la Universidad de Glasgow, en donde obtuvo su licenciatura en física en 1965. Su grupo estaba conformado por 49 hombres y ella. Posteriormente ingresa en la Universidad de Cambridge para realizar el doctorado. Se incorpora a un equipo formado por otros 5 investigadores con los que pasa 2 años construyendo un radiotelescopio para observar los cuasares, que son una fuente astronómica de energía electromagnética. Todo esto dirigido por Anthony Hewitt. En 1967, Bell, en conjunto con Hewitt, hicieron un gran descubrimiento al detectar la primera radioseñal de un pulsar. En 1969, Jocelyn Bell Burnell se incorpora a la Universidad Southampton, donde comenzó investigaciones sobre astronomía en rayos gamma. Investigó y enseñó astronomía en rayos X en Londres, en el Mirror Space Science Laboratory, con la ayuda del satélite británico Ariel 5. En 1974, Anthony Hewitt y Sir Martin Ryle recibieron en conjunto el Premio Nobel en Física, el primero dado a un trabajo astronómico por el descubrimiento hecho por Bell de los pulsares. Y aunque no le convirtieron el premio, sí ha recibido otros muchos en reconocimiento a su labor. En 1982 fue nombrada investigadora del Observatorio de Edimburgo, donde se dedicó a estudiar galaxias con la ayuda del satélite EX-0 SAT. También asumió la dirección del telescopio James Clerk Maxwell de Hawái. En 1989 recibió la medalla Herschel de la Real Sociedad Astronómica de Londres por su descubrimiento de los pulsares. Actualmente es profesora de física en Open University y profesor visitante en la Universidad de Princeton. También es presidenta de honor de la Burnell House en la Escuela de Gramática Cambridge, en Ballymena, Irlanda del Norte, miembro de la Religious Society of Friends y consejera del Instituto Faraday para la Ciencia y la Religión de la Universidad de Cambridge. El hecho de que Jocelyn Bell Burnell no recibiera el premio Nobel fue motivo de discusión entre sus colegas científicos, pero ella declaró que no lo lamenta y opina que le ha ido mejor en la vida sin ese galardón. A propuesta de la Comisión Mujeres y Ciencia del CSIC, recibió en el año 2015 la Medalla de Oro de la mayor institución científica española. En 2018 recibió el Premio Especial de Avances en Física Fundamental por un valor de $3 millones por su descubrimiento de los pulsares de radio. El premio especial, en contraste con el premio anual regular, no está restringido a descubrimientos recientes. Ella donó todo el dinero para financiar a mujeres, minorías étnicas subrepresentadas y estudiantes refugiados para convertirse en investigadores de física. Si asumimos que hemos llegado, dejamos de buscar, dejamos de desarrollarnos. Jocelyn estudió 400 metros del área del cielo y esa fue la primera vez en la historia que alguien estudiaba una gran parte del área del cielo. La mujer que descubrió los pulsares.
Jocelyn Bell Burnell estudió en la Universidad de Glasgow, en Escocia, donde se graduó en 1965 con honores. Luego comenzó a trabajar en su doctorado, apoyada por Anthony Hewitt, en la Universidad de Cambridge. Su trabajo doctoral iba a ser dedicado en un principio a los quasares, fuentes astronómicas, descubiertas en ese momento. Sin embargo, se dedicó a construir un diseño realizado por Hewitt, un radiotelescopio, demorándose un total de 2 años. El radiotelescopio comenzó a operar en julio de 1967. Contaba con 2.000 receptores dispuestos en un espacio de 2 hectáreas. Estos recibían constantemente señales que se registraban más de 120 metros de papel. Eran producidos en el telescopio cada 4 días. Y la labor de Bell Burnell consistía en descifrar las señales registradas en esa inmensa cantidad de datos. En agosto de ese mismo año, el telescopio registró unas extrañas señales procedientes de una fuente que emitía ráfagas de energía muy breves en intervalos precisos. Precisamente por culpa del síndrome del impostor, Jocelyn detectó estas señales minúsculas, puesto que estaba siendo muy cuidadosa al analizarlas. Estos patrones no correspondían con el comportamiento usual de un quasar, por lo que la astrónoma pensó que se trataba de algo sin precedentes y acudió con esta información a Hewitt. Su director reaccionó escéptico y asoció esto con una interferencia producida por algún aparato cercano al telescopio. Aún así, ella no pensaba que se tratara de una interferencia y tras comprobar el equipamiento no se halló ningún problema. En noviembre del mismo año, el telescopio recogió unas señales intensas con una regularidad extraordinaria. Los científicos consideraron incluso la posibilidad de que estas señales fueran mensajes enviados por una civilización extraña, bautizando inicialmente esta fuente como hombrecillos verdes. Tras un exhaustivo registro de los datos, Jocelyn encontró otras 3 fuentes que emitían señales similares. Con el tiempo, otros miembros del equipo investigador encontraron más fuentes del mismo tipo. Entonces, Hewitt escogió otro término para definir estas fuentes, pulsating stars, que contraído dio lugar al nombre bajo el que se bautizó, pulsares. Su descubrimiento fue anunciado el 9 de febrero de 1968. La detección de los pulsares es considerado uno de los descubrimientos astronómicos más relevantes del siglo XX, ya que ha permitido contrastar la teoría de la evolución estelar. Fue además merecedor del Premio Nobel de Física en 1974, aunque fue entregado a Anthony Hewitt y a Martin Reilly. Jocelyn Bell Burnell fue excluida de este premio. En el comunicado de prensa ni siquiera se había mencionado al astrónomo, algo criticado por muchas figuras prominentes en el campo de la astronomía, como Sir Fred Hoyle. Ella, no obstante, restó importancia a la situación. Creo que la degradación de los premios Nobel sí otorgaran a estudiantes de investigación, excepto en casos excepcionales, y no creo que este sea uno de ellos, dijo ella en una entrevista. Después del descubrimiento, Jocelyn continuó con su carrera de investigación astronómica. Su trayectoria ha sido prolífica, con los logros que confirman una y otra vez el importante rol que ha jugado en la ciencia, dedicándose gran parte a la docencia. Sin embargo, en el 2018, Bell Burnell fue galardonada con el premio especial Breakthrough en la categoría de Física Fundamental. Estos premios, los Óscares de la ciencia, reconocían así la labor de la astronómica en el descubrimiento de los pulsares, coincidiendo inclusive con el aniversario número 50 del mismo. Este premio consistía en $3 millones, los cuales fueron los que crearon el Fondo de Becas para Graduados de Bell Burnell, con el objetivo y el compromiso de ayudar a demás estudiantes a continuar con los estudios en la área de física y la astronomía.
Muchas gracias.